Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y con muchísima energía. Les doy la más calurosa bienvenida a nuestro canal, su espacio favorito para chismear, analizar y disfrutar de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y, por supuesto, el del corazón. Hoy tenemos un plato fuerte, de esos que nos encantan y que nos hacen poner los ojos como platos y las antenitas de la farándula a tope. Prepárense porque vamos a hablar del tema del momento, ese que ha sacudido las redes sociales y que ha hecho que más de uno se atragante con el café de la mañana. Sí, señoras y señores, vamos a destapar todos los secretos y detalles del nuevo nido de Kerem, y no hablo de una casa. Hablo de un nuevo romance, un nuevo capítulo en su vida amorosa que nos tiene a todos en shock. ¿Recuerdan la historia de Ande? Bueno, pues parece que eso ya es pasado, una dulce melodía que quedó en el recuerdo. Hoy, vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones y especulaciones que rodean a Kerem y su nueva pareja. Pero antes de que empecemos con este chismecito jugoso, no se olviden de darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo detalle de las novedades que tenemos preparadas para ustedes. Y ahora sí, vamos a darle con todo a este vídeo que promete ser de infarto. Que comience el show. Bueno, comencemos con el plato fuerte. A ver, respiremos hondo y recapitulemos un poquito. Todos conocemos a Kerem, el galán de galanes, el actor que nos ha robado el corazón con su sonrisa encantadora y su talento indiscutible. Lo hemos visto brillar en la pantalla, lo hemos acompañado en sus aventuras profesionales y, por supuesto, hemos sido testigos de sus historias de amor, especialmente la que tuvo con Ande. Una historia que nos hizo soñar, que nos mostró la magia de los cuentos de hadas, al menos en la pantalla. Pero como en la vida real, nada es para siempre y las páginas de los libros se van pasando. Y aquí es donde nuestra historia de hoy toma un giro inesperado. Kerem, nuestro querido Kerem, ha decidido abrir un nuevo capítulo en su vida amorosa y, obviamente, las redes sociales y los medios de comunicación no han tardado ni un segundo en destapar todos los detalles. Y lo que hemos visto es, ¡guau! De verdad, que esto es de esas cosas que te dejan sin aliento. Olvidemos por un momento a Ande y enfoquémonos en este nuevo romance que ha surgido con una fuerza increíble. Pero, ¿quién es la afortunada? ¿De dónde salió? Bueno, prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles. Lo primero que debemos aclarar es que al principio, todo era un rumor. Esos rumores que se cuelan entre los pasillos de las productoras, esos rumores que se susurran en las fiestas del jet set y esos rumores que poco a poco van tomando forma hasta convertirse en una verdad casi innegable. Y este rumor era fuerte, muy fuerte. Se decía que Kerem había sido visto en compañía de una misteriosa mujer, una mujer que no era Ande, una mujer que, según las malas lenguas, le había robado el corazón al galán. Por supuesto, al principio muchos pensamos que era otra de esas invenciones de los tabloides, otra de esas noticias que se inflan como globos y que luego explotan en el aire. Pero no, esta vez, las pruebas fueron saliendo a la luz. Fotos, vídeos, testimonios, todo apuntaba a que efectivamente Kerem tenía un nuevo interés amoroso. Y claro, la pregunta del millón era, ¿quién es ella? Pues bien, la afortunada, la mujer que ha logrado captar la atención de Kerem es... Redoble de tambores, por favor, Aylin Demir. Sí, así como lo oyen, Aylin Demir, una talentosa diseñadora de modas, con un estilo arrollador y una personalidad que, según dicen, es magnética. Aylin no es del mundo del espectáculo, al menos no de la forma en la que estamos acostumbrados, pero sí que tiene un gran reconocimiento en el ámbito de la moda. Es conocida por su creatividad, su visión vanguardista y su capacidad para crear piezas únicas que marcan tendencia. Es una mujer que irradia elegancia y sofisticación, una mujer que no necesita de flashes ni de alfombras rojas para brillar con luz propia. Y parece ser que precisamente esa autenticidad fue lo que conquistó a Kerem. Según las fuentes cercanas a la pareja, ellos se conocieron en un evento de moda, un evento en el que Aylin estaba presentando su última colección. Al parecer fue amor a primera vista, una conexión instantánea que ninguno de los dos pudo ignorar. Kerem quedó fascinado por su talento y su carisma, mientras que Aylin se sintió atraída por su personalidad sencilla y su sentido del humor. Y así sin más comenzó esta historia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Pero claro, no todo fue un cuento de hadas desde el principio. Los primeros rumores fueron acompañados de una gran ola de críticas y de comentarios negativos.
Muchos fans de la pareja de Kerem y Hande, los llamados Anker, no se tomaron muy bien la noticia del nuevo romance. Algunos incluso acusaron a Aylin de ser la culpable de la separación entre Kerem y Hande, una acusación que por supuesto, no tiene ningún fundamento. Es importante recordar que aunque a nosotros nos encantaba ver a Kerem y Hande juntos, ellos son personas individuales, con sus propias vidas y decisiones. Y si decidieron tomar caminos separados, es algo que debemos respetar. No podemos culpar a nadie más que a las circunstancias y a los sentimientos que en ocasiones, cambian de un día para otro. Además, los que realmente siguen de cerca a Kerem, saben que él siempre ha sido un hombre honesto y transparente, que nunca haría daño a nadie de manera intencional. Así que dejemos de lado los juicios precipitados y démosle una oportunidad a esta nueva pareja. Lo cierto es que Kerem y Aylin han decidido vivir su romance sin esconderse, sin dar explicaciones a nadie. Se les ha visto juntos en diferentes ocasiones, paseando por las calles de Estambul, disfrutando de cenas románticas y compartiendo momentos especiales. Y en cada una de esas apariciones, se puede ver la complicidad y la felicidad que hay entre ellos. Se nota que se quieren, que se respetan y que están disfrutando de cada instante juntos. Aylin, a pesar de no estar acostumbrada a los focos, se muestra natural y tranquila al lado de Kerem. No se deja intimidar por los paparazzi ni por los comentarios de la prensa. Ella sigue siendo ella, la mujer segura y talentosa que conquistó el corazón de Kerem. Y eso es algo que debemos admirar. Pero volvamos un poco al pasado, a la historia de Kerem y Hande. La verdad es que su relación fue un fenómeno mediático, un romance que acaparó titulares y que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. Su química en pantalla era innegable, su conexión era palpable y su historia nos emocionó a todos. Pero como ya dijimos, las relaciones cambian, los sentimientos evolucionan y los caminos a veces se separan. Y eso es lo que ocurrió con ellos. No hay culpables, no hay villanos en esta historia, simplemente dos personas que decidieron tomar rumbos distintos. Y está bien, es parte de la vida. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan encontrar la paz en sus vidas personales. Hande, por su parte, también ha seguido adelante con su vida, enfocándose en sus proyectos profesionales y rodeándose de sus seres queridos. Y eso es lo que debemos celebrar. En lugar de compararlas, en lugar de buscar rivalidades donde no las hay, debemos apoyar a ambas mujeres, a Hande por su trayectoria y a Aylin por su valentía. Ahora, centrándonos nuevamente en el presente, en la relación de Kerem y Aylin, podemos decir que se están consolidando como una pareja sólida y estable. Han sabido lidiar con la presión mediática, han sabido sobreponerse a las críticas y han sabido construir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor. Sus amigos cercanos aseguran que Kerem está muy feliz, que Aylin le ha aportado una gran estabilidad emocional y que juntos forman un gran equipo. Aylin, por su parte, se siente muy afortunada de tener a Kerem en su vida y valora su apoyo incondicional. Se admiran mutuamente, se divierten juntos y se complementan a la perfección. Y eso es lo que importa. La vida es un camino lleno de sorpresas, de cambios y de nuevas oportunidades. Y Kerem ha decidido tomar este nuevo camino de la mano de Aylin, una mujer que, a juzgar por todo lo que sabemos, le hace muy feliz. Y si él es feliz, nosotros también deberíamos serlo. Claro que, como buenos chismosos que somos, nos encanta saber todos los detalles de esta relación. Nos preguntamos cómo es su día a día, qué cosas les gusta hacer juntos, cuáles son sus planes para el futuro. Y aunque ellos han tratado de mantener su vida privada lo más alejada posible de los medios, algunas cositas se nos han escapado. Se sabe que les encanta viajar, que disfrutan de la gastronomía y que tienen una gran pasión por el arte. Han sido vistos juntos en galerías, en museos y en restaurantes de renombre. También comparten una gran afición por la naturaleza y les gusta pasar tiempo al aire libre, ya sea haciendo senderismo en las montañas o paseando por la playa. Se complementan muy bien en sus gustos y aficiones, lo que hace que su relación sea aún más sólida. Son de esas parejas que se admiran y se motivan mutuamente, que se apoyan en sus proyectos y que disfrutan de cada momento juntos. Y eso, en el fondo, es lo que todos buscamos en una relación. Por supuesto, el hecho de que Aylin no pertenezca al mundo del espectáculo ha generado cierta curiosidad entre los fans de Kerem. Algunos se preguntan cómo se sentirá ella al lado de un actor tan famoso, si se sentirá cómoda con la presión mediática y si podrá adaptarse a su estilo de vida.
Pero la verdad es que Aileen ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de manejar cualquier situación que se le presente. No se deja deslumbrar por los flashes ni por el glamour, sino que se mantiene fiel a sus valores y a su esencia. Ella es una mujer trabajadora, apasionada por lo que hace y muy segura de sí misma. Y esas cualidades son las que le han permitido construir una relación sana y equilibrada con Kerem. No se deja influenciar por los comentarios de los demás, sino que confía en sus propias decisiones. Y esa es una de las cosas que más admiramos de ella. Y por supuesto, una de las grandes preguntas que todos nos hacemos es si este romance será duradero. ¿Llegarán al altar? ¿Formarán una familia? Bueno, esas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Pero lo que sí podemos decir es que la relación de Kerem y Aileen tiene muy buena pinta. Se nota que hay amor, respeto y admiración mutua. Se están dando el tiempo necesario para conocerse, para construir una base sólida y para disfrutar de cada etapa de su romance. No tienen prisa por llegar a ninguna parte, simplemente están viviendo el presente y disfrutando de la compañía del otro. Y esa es la clave para que una relación funcione. No se trata de correr, sino de disfrutar del camino. Además, es importante recordar que cada relación es un mundo, y que no podemos aplicar las mismas reglas a todas las parejas. Lo que funciona para algunos, puede que no funcione para otros. Lo importante es que cada uno encuentre su propia fórmula para ser feliz y que pueda compartir esa felicidad con la persona que ama. Kerem y Aileen han encontrado su propia dinámica, su propia manera de relacionarse y su propia forma de amarse. Y nosotros debemos respetar esas decisiones. En lugar de juzgar, en lugar de comparar, debemos aprender a celebrar el amor en todas sus formas. El amor es un sentimiento maravilloso que merece ser respetado y valorado, independientemente de las circunstancias. Y si Kerem ha encontrado la felicidad al lado de Aileen, nosotros deberíamos alegrarnos por él. Y ahora, antes de pasar a las conclusiones, me gustaría recordarles que el amor no es una competencia. No se trata de ver quién es mejor o quién es más popular. Se trata de conectar con alguien, de compartir momentos especiales y de construir una relación basada en el respeto y la confianza. Kerem ha tenido la suerte de encontrar el amor en varias ocasiones en su vida y cada una de esas relaciones ha sido importante para su crecimiento personal. Y ahora está viviendo una nueva etapa en su vida al lado de Aileen, una mujer que le hace muy feliz. Y eso es lo que debemos celebrar. En conclusión, mis queridos amigos, hemos hecho un repaso exhaustivo del nuevo romance de Kerem. Hemos destapado todos los detalles, hemos analizado las reacciones y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar las decisiones de los demás. Hemos visto cómo el corazón de Kerem ha encontrado un nuevo nido al lado de Aileen, una mujer que ha conquistado su corazón y que lo hace muy feliz. Hemos aprendido que el amor es un sentimiento maravilloso que merece ser celebrado en todas sus formas y que, en lugar de juzgar, debemos apoyar a las personas que amamos. Hemos dejado atrás el pasado, hemos cerrado el capítulo de Kerem y Ande y hemos abierto una nueva página en la historia del corazón de nuestro querido actor. Y ahora, es momento de darle una oportunidad a este nuevo romance, de dejar que la historia se escriba sola y de disfrutar de cada momento. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo tan especial. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que se hayan entretenido con todos los detalles que hemos compartido. Recuerden que este canal es su espacio seguro para chismear, para analizar y para disfrutar del mundo del espectáculo. Me encanta compartir mis reflexiones con ustedes y me encanta saber que me siguen en cada una de mis aventuras. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son mi mayor motivación para seguir creando contenido para ustedes. Así que, por favor, no se olviden de dejarnos su opinión en la caja de comentarios. ¿Qué les parece esta nueva pareja? ¿Qué piensan de Aileen? ¿Creen que este romance durará para siempre? Me encantaría saber su opinión, así que no se queden callados. Y recuerden que estamos aquí para compartir, para debatir y para aprender juntos. Y antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y para que estén al tanto de todas las novedades que tenemos preparadas para ustedes. Recuerden que este es su espacio, su canal de chismecito favorito, y que estamos aquí para entretenerlos, informarlos y hacerlos pasar un buen rato.
Así que no se olviden de interactuar con nosotros, de dejarnos sus comentarios y de formar parte de esta gran comunidad. Y ahora sí, despido con un gran abrazo y con muchísimas ganas de volver a verlos en nuestro próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao.